Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Moreno Alcántara y tengo 26 años. Recibí la invitación de Kaizen para poder hablar un poco sobre una carrera muy interesante, negocios internacionales. ¿Pero qué son los negocios internacionales? ¿De qué tratan? ¿Voy a viajar mucho? Pues todas esas dudas y de mucho más voy a hablar en este video. Pues bien, yo estudié Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, o también llamada UPC. Pero ¿cómo llegué a esa universidad y sobre todo a esa elección de carrera? Pues fue muy interesante. En la época del colegio, aproximadamente el tercero o cuarto de secundaria, donde ya los compañeros y uno mismo se va definiendo, va buscando, investigando qué carrera voy a estudiar, qué me gusta o en qué aspecto o ámbito me voy a desempeñar mejor. Pues esas preguntas circularon también en mi cabeza, en mi mente, y estoy seguro que en la de ustedes igual. Pues siempre tuve un gusto por el orden, por tener control de las cosas, por así decirlo, y encontré un modelo muy claro. El hermano de mi mamá, que es mi padrino, estudió administración de empresas y desde muy pequeño yo lo vi cómo trabajaba, cómo ejercía, lo visitaba en sus trabajos y veía su día a día, veía algunas funciones, veía que se reunía con un montón de personas y eso me pareció muy interesante, el contacto con el mundo empresarial, pero también los diferentes entornos e industrias que la administración de por sí tiene. Entonces opté porque iba a estudiar administración, pero personalmente no quería administración sola o administración pura. Había escuchado que habían ya fusiones de administración con énfasis o enfoque en alguna especialización. Podía ser recursos humanos, podía ser marketing, podía ser negocios internacionales, finanzas, etc. Entonces me puse a investigar un poco de cada una de ellas. ¿Y por qué elegí negocios internacionales? Pues personalmente siempre me ha gustado el contacto con diferentes culturas, con diferentes entornos y realidades. Eso fue uno de los motivos principales que me hicieron elegir o girar hacia esa rama de la administración. También el tema de los idiomas. El tema de los idiomas en esta carrera es vital, es importantísimo. Ahora bien, ¿qué son los negocios internacionales en sí? Pues la definición principal y más clara es toda transacción comercial entre dos o más países. Estas transacciones pueden ser entre empresas privadas que tienen el fin último de generar una ganancia o una utilidad, o también entre organismos públicos y el Estado mismo, que busca generar una compra o una venta por motivos políticos, sociales y hasta incluso económicos. Ahora bien, los negocios internacionales te dan el conocimiento y te dan ese manejo para saber cómo comprar, dónde hacerlo, con quién y cómo va a ser la mejor forma de traerlo y manejarlo en tema de costos. Todos esos pilares, esas condiciones de una transacción de compra y venta son esenciales y hay que tener el conocimiento preciso. Hay que saber mucho del tema coyuntural, hay muchos factores que influyen, sean temas políticos, temas sociales, temas económicos, temas culturales, legales e inclusive hasta temas religiosos. Uno tiene que saber muy bien cómo tratar a un contacto, a un cliente, a un proveedor del extranjero. Uno tiene que saber en qué momentos los puedes contactar, en qué momentos no. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay meses del año en que hay otros países que están enteramente de vacaciones y no vas a poder encontrar esos contactos siempre disponibles o siempre en la oficina. O incluso menciono el tema religioso porque hay países como los del Medio Oriente en que hay semanas del año en que lo dedican enteramente a su culto y no lo vas a encontrar para cualquier tema del negocio que uno pueda tener. Entonces todos esos temas, esas condiciones
son propias de un estudiante o de una persona que está muy ligado al tema de negocios internacionales. Y hay que manejarlos, hay que conocerlos, y para eso se tiene que estudiar. Ahora bien, ¿por qué la UPC? Pues en el proceso de elegir en qué universidad iba a estudiar la carrera que ya tenía en mente, siempre tenemos que tener claro que debemos tomar la decisión tomando diferentes criterios o enfoques. Puede ser un tema de recomendación de alguna persona que ya estudia allí o que trabaja allí, puede ser por el prestigio de la casa de estudios, puede ser por la malla curricular o inclusive también por los factores geográficos y sobre todo por los factores económicos, muy importantes. En mi caso fueron 3 factores los determinantes para poder elegir a esta universidad. El número 1 fue la malla curricular. Cuando yo hice el comparativo de las universidades que ofrecían esta carrera en el momento, y les estoy hablando del 2010, la malla curricular más completa y más rica en diferentes ramas y disciplinas fue la de la UPC. Punto 2 fue el tema económico. Obviamente uno tiene que pensar, y es bueno que ustedes también lo conversen con sus padres, que la época universitaria es una inversión a largo plazo y es constante. Entonces uno tiene que ser realista de su situación familiar y debe ser muy sincero con los padres en elegir una casa de estudios en las cuales tú sepas y los padres estén tranquilos en que la inversión va a poder ser bien llevada y va a poder ser continua. Eso es un factor muy elemental y muy importante que siempre tienen que tener en cuenta al momento de poder filtrar a una universidad. Ojo, eso no quiere decir que me tenga que limitar a una universidad que yo quisiera, pero que yo quisiera estudiar, pero que no están tal vez en mis posibilidades económicas. Ojo, hay universidades que ofrecen un paquete muy generoso de planes, de ayudas, becas, subsidios, o también entornos o empresas externas a una universidad. Puede ser un banco, puede ser una oficina del Estado, donde te ofrecen planes, posibilidades de financiación, para que puedas cumplir tu sueño. Una carrera es un sueño, y los sueños se logran, y se tienen que lograr. Y en tercer punto, y que yo sopesé y que también considero importante, es el tema geográfico. Obviamente uno puede vivir en un sitio de la ciudad y la universidad puede estar muy cerca, muy lejos o quizás inclusive fuera de la ciudad. Los negocios internacionales son muy importantes hoy en día en el mundo laboral. Creo yo que no hay empresa o entidad que no tenga un departamento de compras, un departamento de logística o de inteligencia comercial con vínculos muy puntuales con el tema internacional. El principal valor que un estudiante de negocios internacionales pueda ofrecer al mundo laboral en sí, en general, es ese conocimiento, ese know-how de cómo desempeñar un proceso de compra, un proceso de venta en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento del proceso, el manejo cultural, el entorno, tiene que manejar mucho tema de red de contactos, es muy importante tener la red de contactos en este negocio y es vital. Entonces el estudiante de negocios internacionales que está muy bien preparado y que estudió bastante su carrera y le gusta, va a tener la posibilidad de trabajar y desempeñarse en muchas disciplinas o sectores o puestos específicos. Un estudiante de negocios internacionales puede ser un importador, un exportador, puede ser jefe de un área de compras, puede ser gerente de Supply Chain Management, que es la cadena de abastecimiento internacional, puede ser también un agente de carga, que ve todo el tema de transporte internacional, puede ser un agente de aduana, que va a ver los temas legales, aduaneros, o también trabajar en una empresa y poder aportar los conocimientos muy esenciales para el tema internacional. Ahora quiero hablarles un poco de mí, de la experiencia laboral que tengo en estos 6 años y medio que llevo en el mercado. Pues yo inicié a trabajar como asistente de logística en una empresa ligada al rubro farmacéutico con especial énfasis en la salud visual. Se llama Laboratorios Roster.
Allí, en el área de logística de esa empresa, tuve especial énfasis en monitorear la cadena de abastecimiento internacional. Todo el proceso desde que se compraba un producto en un proveedor del extranjero hasta que llegue al almacén de la empresa, teniendo todos los cuidados necesarios de calidad y altos estándares desde que el producto salía del almacén del vendedor, pasando por el transporte internacional, el tema de aduanas, que es muy importante, y también el transporte local. En toda esa cadena se debía asegurar la óptima calidad y la seguridad de los productos, porque como ustedes entenderán, era una empresa ligada a la industria farmacéutica. Entonces manejábamos insumos para las medicinas oftálmicas, manejábamos los envases especiales, sean goteros para las soluciones o tubos colapsibles para los ungüentos para la vista, pero también manejábamos importaciones de repuestos para nuestras máquinas del área de producción, importaciones también de las máquinas mismas para producir y demás materiales auxiliares utilizados en el día a día en la cadena productiva. Entonces fue una experiencia muy agradable, muy simpática, que me ayudó a poder afiatar los conocimientos que llevaba en la universidad, porque en ese año aún estaba estudiando, y me sirvió mucho para poder ponderar cuáles eran los temas que me iban a servir mucho en el tema de negocios internacionales y que se veían a veces sueltos en los cursos o no les tomabas especial énfasis. Así que fue una experiencia muy grata que duró cerca de 2 años. Luego pasé a una industria más ligada a la producción, pero no descuidando el tema de salud visual. Esta empresa se llama Ocutek, que es la que laboro actualmente. Llevo ya 4 años y medio en esta empresa, que se dedica a la producción de lentes para las monturas, sean de resina, de policarbonato, y bueno, tengo una mayor cantidad de funciones. Ahí me dedico como analista de logística, y no solamente veo ya el tema de cadena de abastecimiento internacional, sino también monitoreo tema de pagos internacionales, que son muy importantes, con las condiciones especiales a tratar con cada proveedor. También me encargo de monitorear con las áreas de ventas y de producción el flujo del movimiento de las compras y cómo poder armar un proyectado de la cantidad exacta a comprar de acuerdo a las demandas del área de ventas y de la capacidad del área productiva y del área de almacén para poder tener ese stock. Entonces se ve mucho el tema de la demanda, vemos mucho el tema de demanda, el tema de análisis de cuadros, de gráficos, de movimientos coyunturales, de cómo se comportan ciertos productos en el mercado, cuál tiene más ventas, y es muy importante. Y logística en sí es un área que se encarga de velar y tener especial cuidado con el tema de suministrar los bienes y los materiales a una empresa. Tiene que manejarse bajo 3 pilares claves, que son costo, tiempo y calidad. Todos en el menor costo posible, en el tiempo ideal o en el menor tiempo posible, y manteniendo siempre en todo momento la calidad. Esos son los principales engranajes del área logística, y obviamente uno va agarrando mucha experiencia en el campo laboral, y te ayuda mucho el tema de poder tener una red de contactos amplia. ¿Por qué? Porque manejas un agente de aduanas para tus nacionalizaciones, manejas muchas agencias de carga para los diferentes tipos de productos que puedas manejar, y también contactos de proveedores, manejar mucho los idiomas, saber cómo desempeñarse con cada cultura, con cada nacionalidad de las personas. Un tip que les cuento, que siempre me pasa, yo ni bien llego a la oficina, yo ya estoy con la mente en saber que puedo encontrar a la gente de Europa en máximo 1 hora, máximo 2 horas, los encuentro en el teléfono. Yo sé que me tuvo que haber respondido un correo importantísimo a la gente de Asia, porque en ese momento ya están de madrugada, y que la gente de Norteamérica, de Estados Unidos, los puedo encontrar en oficina en ese momento o todavía después, de acuerdo a qué ciudad esté y el tipo de hora, el cambio horario. Entonces es
una carrera que te mantiene muy activo y te mantiene con permanente contacto con muchos países y muchas personas. Eso también lo veo en el día a día en la empresa actual y estoy muy agradecido con esta experiencia que vengo teniendo en la empresa y el mayor nivel de confianza que me dan en pequeños proyectos, en manejar ya toda la línea de abastecimiento internacional por mi cuenta, ir monitoreándola, algunos tips también los manejo con mi jefa. Entonces es una retroalimentación de ambas partes y sobre todo se basa en la confianza, que es hoy en día elemental en un puesto de trabajo. Ahora bien, quiero hablarles un poco de cuáles son las aptitudes que una persona, un estudiante o un egresado de negocios internacionales debe tener. Principalmente tienes que ser una persona que le gusta mucho mantenerse actualizado en los estudios y en las noticias, porque tienes que estar al día siempre en los tips, en los conceptos, en los cambios de leyes, en las situaciones que pasan en otros países para saber que tus compras se van a poder dar en el tiempo y en el momento adecuado. Y eso es básico en los negocios internacionales, estar siempre actualizado y en constante avance con la realidad mundial. Otro tema crucial es el juicio crítico. Un negociante internacional tiene que tener esa capacidad para ver los problemas, pero desde su causa o posible origen y cómo eso se va a desempeñar en el mercado local o cómo va a influir en tus ventas o en el proceso que uno pueda tener en la empresa. Sobre todo con este tema actual del COVID-19 que lo estamos viviendo todos, lamentablemente, el tema internacional está muy inconsistente. Se manejan ya fechas inciertas para poder manejar una cadena de abastecimiento. Entonces, en ese reto, en esa dificultad que vemos en el entorno internacional, tenemos que encontrar esos pequeños puntos de quiebre para bien, saber en qué momento uno va a poder comprar, cuánto tiempo de retraso vamos a poder tener por las coyunturas, y eso solamente se maneja teniendo juicio crítico y conocimiento de los entornos. Asimismo, y un concepto que yo manejo siempre, y como ya les comenté con la experiencia laboral de las diferentes nacionalidades y situaciones en mi mente, es tener una presencia local, pero con un pensamiento global. Ni bien una persona de negocios internacionales se despierta, ya sabes qué cosa está pasando en Europa, sabes cómo va a manejarse las cosas en Asia, cómo va a encontrar o en qué momento conseguir a tu contacto en Norteamérica, o incluso tener que esperar hasta el día siguiente porque las personas en Australia y en Oceanía ya no te van a poder contestar sino hasta el día siguiente por toda la diferencia horaria que tenemos. Entonces, ese concepto de tener presencia local, porque estás en una zona geográfica puntual, pero el pensamiento global, me parece que es la principal cualidad y característica que un estudiante de negocios internacionales y un egresado debe mantener en el tiempo en la carrera. Ahora bien, si tú te encuentras en este momento muy interesado en la carrera de negocios internacionales y has estado hasta este momento del video y te ha parecido muy interesante las experiencias y anécdotas que te he podido contar, no dejes de seguir informándote. La información es muy importante y el tema de la carrera parte de uno mismo. Uno mismo tiene que velar por informarse, por poder averiguar, preguntar, curiosear, ver páginas web, ver videos, testimonios de familiares, amistades que ya están estudiando esta carrera y que te pueden dar más tips, más conocimientos o más recomendaciones también. Pero nunca dejes de poder tener esa voluntad y ese interés de tú mismo investigar por esta carrera y estos conocimientos, porque al final vas a ser tú quien te vas a sentar en la carpeta, vas a ser tú quien te vas a enfrentar al mundo laboral con este conocimiento. Y si te apasiona el tema de negocios internacionales, adelante. El mercado es amplio, es una carrera bella, es interesante. Y no solamente se queda en el concepto de que, ay, sí, voy a viajar mucho, porque no necesariamente vas a viajar mucho, depende de qué puesto laboral tengas
o qué ventajas tengas. Al final, toda persona que está trabajando en cualquier carrera va a tener la oportunidad de viajar. Así que no te sientas limitado o parametrizado también, porque solamente esa carrera se vincula con estar más tiempo afuera que en tu país. No necesariamente. Es una realidad, sí, pero no es el concepto general. Y bueno, a ti, chica o chico que estás estudiando aún en el colegio, mucho esfuerzo. Dedícate a terminar muy bien ese colegio. ¿Por qué? Porque ese pilar de conocimientos del colegio te va a servir mucho como base para la universidad. No desaproveches la oportunidad de poder cerrar muy bien en tema de conocimientos y notas el colegio para poder enfrentarte después a la universidad. Va a ser muy importante. Y si estás interesado en este tema, como te digo, investiga, averigua y pregunta mucho. Hay que ser curiosos para poder triunfar en los negocios internacionales y estudiar bastante. Así que nada, eso fue todo conmigo. Si tienes más dudas, no dudes en escribirme, en contactarme, y estoy muy seguro que te veré a ti muy pronto en algún lugar o en alguna empresa ligada a los negocios internacionales como lo estoy yo. Cuídense, un abrazo, los veo pronto. Si les gustó el testimonio de Gabriel, no se olviden de darle like al video, dejar sus comentarios o dudas en el box de abajo y suscribirse al canal. Además, sigan nuestra cuenta en Instagram, kaizen.per. Nos vemos en un siguiente video con un nuevo Kaizener y una nueva profesión. Nos vemos.